Hola jóvenes, ¿cómo les va? Bueno, este es nuestro primer video de la cátedra de zoología. Es en donde vamos a ver básicamente la primera unidad resumida de lo que vamos a ver durante la cátedra completa. ¿Por qué digo la primera unidad resumida? Porque vamos a tocar básicamente todos los temas de la primera unidad de una manera un poco más general. Después ya lo vamos a ir viendo de una manera más específica, tema por tema. Sean todos bienvenidos. Una imagen que encontré por ahí me pareció bastante interesante para meditar un poco más en los tiempos que estamos pasando en la actualidad. Zoología. ¿Qué es la zoología? Si nos vamos a su terminología como tal, a sus raíces, encontramos que viene básicamente de términos griegos. El primero, zoon, que es básicamente la terminología utilizada para definir a animales vivos, y logos, conocido casi desde la época de colegio, que significa estudio, tratado o conocimiento. Básicamente la biología sería entonces el estudio de los animales vivos. La zoología en realidad es una rama de la biología que se dedica básicamente al estudio de los animales. Les puse un paréntesis ahí como reino animalia porque en un inicio los reinos se dividían solamente en dos, en animales y plantas. Entonces, en reino animalia básicamente comprendía lo que ahora son varios reinos. Más adelante lo vamos a ver, por eso no quiero andar mucho en el tema. En la zoología vamos a ver o vamos a entender cómo es la descripción morfológica y anatómica de diferentes especies, cómo se reproducen, cómo se desarrollan estas especies, qué tipo de comportamiento y de distribución tienen, porque obviamente en el reino animal vamos a encontrar especies acuáticas, aéreas, terrestres, etcétera, etcétera. Y cada una tiene sus particularidades. Abajo menciono a Aristóteles, allá por el siglo IV. Fue considerado el primer zoólogo porque fue la primera persona que se dedicó formalmente a hacer algún tipo de investigación o de clasificación de los animales. Como podremos ver más adelante, hay muchas características que los definen. En una clasificación taxonómica nos vamos a dar cuenta que básicamente es una agrupación de los animales por sus características comunes. Entonces, Aristóteles en esa época hizo un trabajo similar. Obviamente era bastante más básico, pero de hecho eso es lo que lo hace considerar el primer zoólogo. Menciono a Charles Darwin porque de una u otra forma tiene una relación directa o un aporte directo con, con la materia de zoología, debido al aporte que hizo con el tema de la evolución de las especies. Obviamente, habían conocimientos previos, había mucha información que giraba en torno al tema de los animales, pero el aporte de Charles Darwin, que todos conocemos, fue un vuelco a muchas teorías que se tenían presentes en ese entonces.
No andamos mucho en el tema porque de hecho esto es parte de una tarea que ustedes van a realizar, pero la zoología la clasificamos básicamente en dos, en zoología general y en zoología descriptiva, como podemos ver acá. Dentro de la zoología general dentro de la zoología general encontramos una cantidad de, de materias o una cantidad de estudios que se pueden presentar alrededor de este concepto. Tenemos, por ejemplo, ciencias como la morfología, la anatomía, la histología, la fisiología, embriología, genética, ecología animal, etología, que son ciencias que nos ayudan a entrar un poco más en detalle sobre el estudio zoológico. ¿Qué quiere decir? Que la zoología tiene ciencias que le van a ayudar a entender mejor un montón de características de los animales. Entonces, hubo ciencias que se vinieron desarrollando de a poco que se dedicaron a una u otra particularidad. Por ejemplo, en el caso de la morfología, se dedicó solamente a formas de los animales. ¿Cómo la clasifica? ¿Cómo lo hacen? Bueno, es parte de la tarea que ustedes tienen que hacer de cada una de estas ciencias auxiliares. En la parte derecha les menciono, por ejemplo, a, a tres personajes relacionados directamente con la zoología. Ya los había mencionado antes Aristóteles, a Charles Darwin, y en este caso agrego también a Leeuwenhoek. La intención es que nuevamente ustedes investiguen quiénes fueron estos personajes y a pesar de que vivieron muy distantes en tiempo y en espacio, ¿cuál es la relación que hubo entre ellos tres y qué relación tuvieron los tres con la materia de zoología o con la ciencia de la zoología? En la zoología descriptiva tenemos básicamente una clasificación, por decirlo así, en donde vemos las ramas de la zoología descriptiva y la historia de la zoología. La historia de la zoología es lo que nos va a unir todos estos conceptos que estamos viendo de estas materias auxiliares, de estas ciencias auxiliares, de estos tres autores, más las ramas de la zoología descriptiva, y vamos a entender un poco mejor todo esto en su conjunto. Si lo vemos por separado, sí entenderemos buena parte de qué es lo que se hace o cómo se hace, qué se maneja científicamente, pero si lo vemos todo en su conjunto, vamos a tener bastante más clara cómo ha sido la historia de la zoología en realidad. Esto es básicamente una de las tareas que deberían presentar. La otra tarea son las ciencias auxiliares, aunque creo que ya lo mencioné antes, que tiene la zoología. ¿Qué es lo que van a investigar de ellas en particular? El concepto de cada una, la aplicabilidad de cada una y la relación que tienen con la zoología en general. De hecho, esto es parte de la misma tarea anterior, por si acaso, no crean que son dos tareas distintas. Los términos zoológicos. Dentro de la zoología vamos a utilizar términos, para bien o para mal, bastante comunes. Estos términos van a ser
como diríamos, el pan de cada día. Debemos saber a qué se refiere cuando hablamos de taxonomía, de vertebrados o de invertebrados, de simetría, de genética, de mejoramiento. Entonces, por ejemplo, en el caso de la taxonomía, vamos a verlo de hecho más adelante como un solo capítulo. Es la manera en que clasificamos a los animales. Los vertebrados y los invertebrados, esto lo vimos incluso desde la primaria. Simetría, que es simetría radial y simetría bilateral, esto lo vamos a ver también más adelante. La genética, en qué influye o qué es la genética de los animales. Esto va de la mano con el mejoramiento. Cuando tenemos animales domesticados que los utilizamos o los tenemos como alguna fuente de producción de alimentos normalmente, vamos a querer tener animales con alguna característica en particular. Ahí es donde entra la parte de mejoramiento. Manejo es básicamente qué hacemos con nuestros animales. Sean domesticados o no, tenemos que dar algún tipo de manejo eh, para poderlos mantener o para poderlos controlar de alguna manera. La reproducción, ¿por qué es la importancia de la reproducción? ¿Qué tipo de reproducción tienen? Estadísticas para saber incluso eh, cuántos, incluso hasta cuánta población tenemos de algún animal en particular. O en el caso de los animales salvajes, si están o no en peligro de extinción. Vemos que los números también nos van a ayudar bastante en el tema de aprendizaje de los animales. La adaptabilidad de los mismos. Vemos que para nuestras condiciones de trópico, básicamente los animales que encontramos libremente están casi todo el tiempo. Migran poco o por lo menos no muy distantes. Mientras que hay otros animales que no pueden migrar, pero que están en zonas más extremas a los polos o más cercanas a los polos, que tienen que adaptarse a las condiciones que tienen. Entonces vamos a ver un poco sobre el tema, el tipo de alimentación que deben tener los animales de acuerdo obviamente a sus condiciones de vida, la sanidad, ya sea para evitar contagios, contaminaciones cruzadas, por ejemplo, lo que se estima que ha pasado con el coronavirus es básicamente una contaminación cruzada. Vamos a ver el tema de razas, cuán raza eh, es mejor, no una que otra, sino mejor para el manejo que vamos a dar. ¿Cuál es el producto final que queremos obtener? ¿Qué es la edafoclimatología o en qué influye en la producción de animales? ¿Qué recursos tenemos? Bueno, estos son términos, eh, una lista de términos, obviamente la lista puede ser interminable, pero esta lista es una lista muy básica de lo que vamos a ver durante esta materia. Entonces, aquí un poco un resumen de lo que vamos a ver en este primer capítulo, en esta primera unidad. Y bueno, de hecho es parte de las tareas que ustedes también deben hacer, que son los conceptos de zoología, cómo se clasifican las ciencias auxiliares, la definición de los términos zoológicos, que eso lo vamos a ver en la próxima presentación, una línea de tiempo de la historia de la zoología, que esto es algo que también lo van a hacer ustedes, obviamente una vez que terminen la tarea ya lo van a entender mejor. Y bueno, después vamos a hacer una lista de emparejamiento de conceptos, porque obviamente estamos viendo un montón de conceptos en cuestión de ciencias auxiliares, en cuestión de la zoología como tal y en cuestión de los términos zoológicos. Entrando un poquito con el tema de reproducción, como para, como para entrar en materia, tenemos reproducción sexual y asexual. La asexual es más común verla en invertebrados y en animales primitivos como gusanos o microbios. En este caso,
solamente hace falta uno de los individuos. Este individuo, porque no podemos decir si es macho o hembra, básicamente es uno de los individuos que se reproduce. Lo que intenta es solamente mantener o preservar su especie. Ellos, por naturaleza, no buscan una mejora genética, que quiere decir que en el transcurso del tiempo no se ha visto una mayor evolución en este tipo de individuos. Por lo general nuevamente son o que son los invertebrados o son los animales más primitivos. Y el tipo de reproducción asexual también varía, puede ser de diferentes formas. Puede ser por fisión binaria, puede ser por gemación. Más adelante vamos a ver cada una de ellas también. Y de hecho, en microbiología también se ve un poco el tema de fisión binaria, gemación, esporulación, porque va muy afín con los conceptos que vemos allá también. En la reproducción sexual, bueno, esto ya lo tienen un poco más claro. Está presente en todos los grupos de animales. Puede ser por esporulación, en el caso en particular, por ejemplo, de los microbios. En la reproducción sexual básicamente vemos gametos masculinos y femeninos. Los masculinos, que son los espermatozoides, que normalmente van almacenados en los testículos, se producen en esta área del cuerpo. Y en el caso de los gametos femeninos, en los óvulos, son los óvulos, y asimismo se producen en los ovarios. Estos órganos o estos gametos pueden estar presentes externa o internamente en los animales. Al final, ¿qué es lo que sucede? Básicamente se unen los dos gametos, sea fuera o sea dentro del animal. Esta unión de gametos produce una mórula y esta mórula es la que luego va creciendo, va aumentando en tamaño también por diferentes procesos. En ese crecimiento llega a formar lo que se conoce como huevo cigoto y así es como dan origen a un nuevo ser. Básicamente es un crecimiento celular. Tenemos también la reproducción alternante. Esta la vemos en organismos celenterios, básicamente, que son, por dar ejemplos, las medusas, anémonas, que es una reproducción muy particular. En este caso, lo que tienen es, o cuál es su característica. Luego de la fecundación normal, como en la reproducción sexual, se forma un cigoto. Este cigoto se convierte en larva y luego en un adulto de tipo pólipo. Este adulto no tiene una fecundación sexual en primera instancia. Lo que hace básicamente es que se fragmenta mediante lo que se conoce como estrobilación. ¿Qué quiere decir? Que se da un estrangulamiento de la parte superior de este individuo, de este adulto ya, y se separa. Entonces, cada parte de este adulto se termina formando en una larva y cada una de estas larvas se convierte en una nueva medusa. Esta medusa es la que después forma gametos y empieza una reproducción sexual. Entonces es una reproducción bastante interesante que probablemente no hayan tenido presente anteriormente. Las características morfológicas y anatómicas, vamos a ver esto un poco más adelante también, básicamente en los vertebrados hablamos de tamaño y simetría de las cavidades corporales, de las formas de los esqueletos, si son exoesqueletos o endoesqueletos,
si tienen huesos huecos o por qué. ¿Por qué muchas aves, por ejemplo, tienen plumaje ceroso? ¿Por qué hay animales que tienen vellos o pelos? ¿Por qué unos son más cortos, más largos? Hay animales que tienen glándulas sudoríparas, otros no. ¿Por qué tienen algunos animales sus órganos ubicados de una o de otra forma? ¿Qué funciones cumplen varios de estos órganos? No vamos a entrar mucho en esos detalles. ¿Qué tipo de boca tienen? Por ejemplo, lo que mencionaba Darwin en el tema de evolución de las especies. El tamaño de los sistemas internos que tienen y cómo funcionan. ¿Qué tan largo es su aparato digestivo y por qué? La asimilación que tienen de los alimentos que va de la mano con sus sistemas digestivos por lo general. Eh, la etiología, el lugar de origen. Todo esto lo vamos a ir analizando poco a poco más adelante. En el caso de los invertebrados, vamos a ver los lugares donde se desarrollan, funciones, las reproducciones que tienen y la utilidad en los sistemas productivos. Es decir, cómo podemos beneficiarnos también de algunos invertebrados. En los invertebrados tenemos, por ejemplo, los protozoos, que son conocidos como los seres vivos más antiguos del planeta. Las bacterias que se utilizan, por ejemplo, para sintetizar antibióticos. Los virus o patógenos que se ha hablado mucho que se los puede utilizar como armas biológicas también. Los hongos, que no necesariamente son patógenos, de hecho pueden ser comestibles. Entonces, tenemos bastante materia por ver. No es tan complicada, simplemente es extensa. Entonces, jóvenes, esto es básicamente una introducción a lo que vamos a ver posteriormente en la cátedra de zoología. Muchas gracias.